¿Cómo están amigos? Soy Andrés Romaña y esto es Perú 21 TV. El día de hoy vamos a entrevistar, nos va a acompañar el internacionalista Francisco Belaúnde, con quien vamos a hablar de lo acontecido en Argentina. Han sido las primarias donde ya los bloques han elegido a sus respectivos candidatos, pero la sorpresa ha sido la victoria contundente del candidato libertario Javier Milei. Sobre esto y mucho más vamos a hablar ahora con Francisco Belaúnde. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha recibido usted esta cifra, ¿no? Alrededor del 30% de argentinos han votado por el partido de Javier Milei. ¿Esto era esperable? ¿Ha sido una sorpresa? ¿Cómo lo percibe usted? A ver, hace tiempo que se viene hablando del surgimiento de Javier Milei, ¿no? Y efectivamente, en un momento dado, ya hace varios meses, se le estaba muy bien ubicado en las encuestas, pero, pero últimamente, las últimas semanas, habían habido malas noticias para él, sobre todo que su partido le fue muy mal en las elecciones, algunas elecciones para gobernadores que han habido en Argentina en los últimos meses, y ahí no le fue muy bien. Y además también hubo un escándalo cuando se supo que su partido había estado ofreciendo futuros cargos públicos en el caso que el señor Milei llegara a la presidencia a cambio de dinero, de aportes. Que bueno, que es verdad que en general en muchos países se retribuye, ¿no? Algunas, de esa manera se retribuyen los aportes a las campañas, ¿no? En Estados Unidos y demás, pero aquí era una manera un poco burda, si se quiere, ¿no? Que prácticamente una especie de mercado donde se estaban ofreciendo puestos públicos. Entonces muchos consideraron en ese momento que de repente ya Milei, además de sus excesos, porque es una persona también un poco excesiva, un poco radical, estaba como que estaba perdiendo viada, ¿no? Entonces muchos veían que iba a ser básicamente una segunda vuelta, que las elecciones iban a ser básicamente entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, ¿no? De Macri y otros. Pero al final, bueno, finalmente todo eso ha sido desmentido y efectivamente de alguna manera sí es una sorpresa, ¿no? Sí es una sorpresa respecto a lo que estaba diciendo en los últimos meses, ¿no? Que indican que en realidad pues la población ya está harta de la situación y como sucede en muchos casos, busca finalmente un outsider, ¿no? Más allá de lo que él pueda representar, ¿no? Buscan un outsider que es una manera de decirle a la clase política vigente, pues estamos hartos de ustedes, no queremos en ustedes, y por lo tanto nos vamos por un candidato que se presenta como una especie de ruptura respecto de ustedes, ¿no? Entonces, Claro. de esa manera obviamente creo que hay que leer estos resultados de las PASO, ¿no? De las primarias. Y, por ejemplo, el partido del expresidente Mauricio Macri ha obtenido un 28,27 hasta el momento que ya van 97% de mesas escrutadas. Entonces, digamos, se puede decir que este partido de Macri es derecha, centro-derecha, y sumado a lo de Milei alcanzaría alrededor del 58% más o menos. Digamos, es una cifra muy grande, ¿no? De gente que parece que está buscando un cambio. El peronismo, ¿cómo queda, no? Porque el peronismo había sido una fuerza muy importante en los últimos años y bueno, desde los 70 en Argentina. ¿Se puede hablar ya tal vez del final del peronismo o esto es un bache? No, yo no iría tanto al final necesariamente, porque en todo caso hace 4 años también, eh, más de 4 años, también hubo una derrota del peronismo ante Macri, ¿no? Que fue elegido presidente, y también había habido elecciones también parlamentarias que significaron también una derrota del kirchnerismo. Entonces, sí, eso es un resultado muy malo para ellos, pero de ahí a enterrarlos necesariamente lo veo difícil. En todo caso, tratarse el kirchnerismo habrá que ver, pero el peronismo es una fuerza muy antigua, ¿no? Que Claro. viene muy tradicional. Ahora, es verdad que la situación está tan dramática que a veces fuerzas antiguas de alguna manera pueden perder pie y desaparecer en parte de la política, como por ejemplo en el Perú, ¿no? El APRA también, el APRA que es una fuerza muy antigua, muy enraizada en la historia política peruana, pues de alguna manera ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Bueno, están buscando resurgir, pero han desaparecido prácticamente el mapa, ¿no? En el caso del peronismo, que si han tenido varios gobiernos, pues podría pasar algo similar, pero yo no diría que es algo seguro, ¿no? Habría que esperar en todo caso, pero sí, de todas maneras es una derrota contundente
Y es inevitable, ¿no? Porque tienen un gobierno desastroso, ¿no? Desastroso. Entonces, bueno, está el castigo del electorado, ¿no? Y digamos, estos resultados, tanto la cifra que ha sacado Macri como la cifra que ha sacado el macrismo, ¿no? Perdón, la cifra que sacó Milei y la cifra que ha sacado el macrismo, ya se puede hablar de un cambio de rumbo en Argentina, es decir, que se hagan las reformas que en su momento prometió Macri, pero que no se llegaron a implementar. Ahora tal vez se podría hacer eso o no lo ve viable. Bueno, sí, digamos que podrían tener incluso cuando se hagan las elecciones, independientemente de quién salga elegido, van a tener entre los dos seguramente una mayoría bastante fuerte en el Parlamento, ¿no? Y eso les va a dar seguramente las posibilidades de hacer los cambios. El tema está hasta qué punto. Lo interesante es que lo que propone Milei y lo que propone incluso la señora Bullrich, que es un poco la candidata más a la derecha del Del Juntos por el macrismo, Cambio, porque claro. su rival en esta primaria que fue derrotado, que es el señor Rodríguez, perdón, Larreta, es el alcalde de Buenos Aires, ahí se llama el intendente, él tenía bien una visión más de consenso, ¿no? Él incluso estaba dispuesto a llevar como su vicepresidente a un peronista, nada menos. Y decía que sí se podía ampliar, tener una especie de base un poco más amplia, y al final ese candidato ha sido derrotado por la señora Bullrich, que tiene una postura mucho más confrontacional con el peronismo. Entonces, entre las dos fuerzas, efectivamente, podrían tener lo suficiente como para eventualmente reformar en profundidad la economía argentina. Es interesante porque, sobre todo en el caso de Milei, él quiere un Estado muy chico, ¿no? Más chico de incluso lo que muchos liberales están dispuestos a aceptar. Él es un radical. Y va a ser interesante porque los argentinos han acostumbrado a vivir hasta ahora en gran parte del Estado, ¿no? Claro. El empleo público el Estado creció muchísimo en Argentina, es un Estado quebrado, ha crecido muchísimo no solamente dando empleo, sino también por subsidios, ¿no? Subsidios, por ejemplo, a la electricidad y otros componentes que forman parte, digamos, de la vida diaria de los argentinos. Entonces va a ser interesante ver cómo los argentinos, si bien pueden votar mayoritariamente por los dos grupos de derecha, en particular por Milei, si van a aceptar o no un desmantelamiento de ese estado que hay, digamos, que existe actualmente. Eso va a ser interesante, ¿no? Hasta qué Claro, punto va a poder hacerlo el señor Milei, ¿no? Y también la señora Bullrich, en el caso sería la presidenta, ¿no? claro, y en esta nueva etapa ya de cara a las elecciones generales que van a ser el 22 de octubre, ¿qué posibilidad usted ve, digamos, de que Bullrich o Milei intenten conquistar, digamos, a los votantes de masa? O tal vez no sea necesario. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay algún tipo de incentivo para que ambos, sobre todo Milei, busque moderar un poco su discurso? Milei lo que está digamos, en una perspectiva de mostrar que él es una ruptura respecto de la clase política actual, ¿no? Una ruptura no solamente respecto al kirchnerismo, sino también de Juntos por el Cambio, del macrismo. Entonces, probablemente él va a insistir en ese discurso, ¿no? Donde él va a prometer un cambio. No sé, tal vez no vaya a moderar demasiado su discurso. En el caso de la señora Bullrich, ella va a estar un poco atrapada, por un lado, en también atraer gente que está muy descontenta, ¿no? Y tal vez tener un discurso, quién sabe, que busque ser incluso más radical, ¿no? Pero también efectivamente tiene que tratar de atraer, obviamente, en la posible segunda vuelta, porque parecería que la segunda vuelta va a ser entre ellos, Claro. ¿no? En una segunda vuelta va a tratar tintamente buscar atraer a los kirchneristas, ¿no? Claro, Eh, Esa va a ser un poco la dificultad, ¿no? La dificultad finalmente de moderar el discurso para la segunda vuelta, no tanto para la primera, pero sí para la segunda vuelta. y en caso, por ejemplo, de una victoria, ya sea tanto de Bullrich o de Javier Milei, ya se podría hablar tal vez del inicio de el cambio del péndulo que pasó de estar a la izquierda, ahora se sitúa en la derecha en la región, porque en 2015 Macri prácticamente fue el que inaugura
estos sucesivos gobiernos de derecha en la región, ¿no? Macri, Kuczynski, luego Lenin Moreno, ¿no? ¿Usted ve eso o tal vez esto es un caso más aislado? Bueno, habrá que ver, porque en Ecuador, en las elecciones que van a hacer ahora en el domingo próximo, por ahora, en primer lugar está la candidata del correísmo, ¿no? Y pudiera ser que a la segunda vuelta llegue ella y otro candidato de izquierda que sería Yacu Pérez, que es el candidato indigenista que también es de izquierda. Entonces ahí sería una situación distinta a la que presenta Argentina. Y todavía las elecciones en Brasil han sido hace poco, así que Sí. Lula va a gobernar todavía bastante tiempo. En Paraguay sí, bueno, en Paraguay en general no gana la izquierda, salvo una vez con el ex cura Lugo, eh, eh, Fernando, se me ha ido a dar el apellido, que Lugo, fue, claro, que duró sí, poco sí. porque al final fue destituido por el Congreso. Eh, y en otros países donde vayan a ver, bueno, probablemente, bueno, todavía también hace no mucho que ha sido también elegido Boric, o sea, todavía hay para esperar, o sea, las próximas elecciones en varios países todavía son más adelante, ¿no? Entonces, lo de Argentina puede ser, claro, un paso, pero habrá que esperar bastante para que se den los siguientes, ¿no? Claro, y para terminar, Francisco, así como en los últimos meses o incluso ya en el último año hay personas que hablan que ante la inseguridad se debe buscar a un Bukele peruano, un Bukele chileno, esto podría generar que, digamos, la forma de hacer política de Javier Milei eh, genere algún tipo de atractivo en la población de la región para buscar a candidatos con ese estilo de hacer política, candidatos con algunas propuestas radicales, o cómo lo ve usted? Claro, lo que pasa es que la inseguridad es muy grande en todos los países. Argentina, por ejemplo, la ciudad de Rosario es una ciudad tomada en parte por los narcos, ¿no? Tan es así que incluso se han permitido atacar el supermercado de la familia de la esposa de Messi. Entonces no, parece que no respetan nada, ni siquiera pues a un ícono como es Messi. Bueno, en ese caso la familia es su esposa, ¿no? Entonces, en Argentina también ha crecido muchísimo el narcotráfico y ahí, como en otras partes, claro, ante la inseguridad, finalmente la gente dice, no, bueno, no me importa. La gente está obviamente dispuesta a sacrificar la democracia, ¿no? Las libertades por una seguridad, porque si la gente ya no puede salir tranquila a la calle y tiene miedo finalmente de morir y no llegar a su casa después del trabajo, como se dice, entonces la gente está dispuesta efectivamente a sacrificar la democracia por la seguridad. Lamentablemente es así. Y si los sistemas democráticos no son capaces de luchar contra eso, y lo que está ligado obviamente a la lucha contra la corrupción, porque obviamente el crimen organizado florece aún más en un contexto de corrupción. Entonces, si no son Claro. capaces, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que gente como Bukele va a comenzar a, entre comillas, a clonarse, ¿no? En varios países van a aparecer varios Bukelitos, ¿no? En Ecuador hay uno de los candidatos, ¿no? Jan Topic ha dicho que él reivindica lo que hace Bukele y quiere hacer algo similar en Ecuador. Entonces, sí, pues, es algo que puede perfectamente ocurrir, ¿no? Y ahora sí, para terminar, Francisco, la imagen que nos queda de las primarias, ¿hay alguna posibilidad de que se inviertan los papeles, tal vez de que Massa supere a Bullrich o incluso a Milei, o lo que ya hemos visto se mantendrá probablemente hasta la elección general? En general, las primarias son una especie de primera vuelta, ¿no? Que ya anuncian, ¿no? Que ya anuncian lo que va a ser el resultado final. Así ha sido en general. Ahora, nunca se sabe. Podría haberse revertirse la tendencia, pero lo veo difícil por el lado del kirchnerismo, ¿no? Porque su gobierno es tan malo, ¿no? Que va a ser muy difícil, no sé qué maravales tenían que hacer, ¿no? Regalos, en fin, para poder revertir la situación, ¿no? Lo más probable, efectivamente, que esto se confirme finalmente. Es verdad que hay una parte, a pesar de que para las primarias, solamente para las primarias en Argentina el voto es obligatorio para estas primarias, ¿no? Y a pesar de eso hay mucha gente que no iba a votar. Entonces, claro, los kirchneristas tienen la esperanza, claro, y gente que no iba a votar simplemente porque ya no cree en nada, ni siquiera quiere en Milei, ¿no? Les parece Claro. que, de repente ya en Milei les parece demasiado, ¿no? Entonces no han ido a votar. Pero esa es tal vez la esperanza que podría tener el kirchnerismo de jalar gente por ese lado, pero yo veo muy complicado.
por lo menos, por lo que hemos visto con lo que ha pasado antes, debería normalmente reproducir ese resultado en la elección final, aunque otra vez no es, digamos, no se puede descartar algo distinto, ¿no? Claro, sí, tendremos que esperar hasta octubre para ver cómo se desarrolla esta historia electoral. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado y esperamos tenerlo pronto nuevamente. Encantado, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido Francisco Belaunde, internacionalista, nos ha estado comentando sobre la situación de Argentina, donde han sido las primarias y un resultado sorpresivo con la victoria de Javier Milei. Síganos para más información en perú21.p.